Ok, hermanos, quedamos en Hebreos capítulo 10 y aquí nos atoramos, pero pues ni modo. Pero vamos a tratar de darles al versículo 25, porque ya del 26 todavía ahí está otro bloque bastante, bueno, depende, ¿verdad? No voy a decir que está difícil, pero siempre requiere bastante explicación. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Hebreos, y voy a citar 3 escrituras ahorita nomás para meternos a la clase como de introducción. ¿Ok? Y la primera es Hebreos capítulo 8 y versículo 5, parte de ella, y dice versículo 5, los cuales, o sea, los que trabajan en el templo de Herodes todavía está en pie, y vamos a tocar más adelante el tema de que ese templo va a ser destruido en poco tiempo. ¿Okay? Y los que trabajaban en el templo allí, los del sacerdocio levítico, dice que ellos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Okay? Y en el capítulo 10 y versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿okay? No la imagen misma de las cosas. O sea, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a los que se acercan. ¿Okay? Y el capítulo 10, mismo capítulo 10 y versículo 23, donde dejamos, dice, fue pues necesario, ay, perdón, 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Okay. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. Okay. Y hace el énfasis de algo que es una figura y la otra que viene siendo la misma. Okay. Dice las cosas celestiales, figuras de cosas celestiales, las purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas. Okay. Y está hablando pues de cosas que en figura proyectaban la venida de alguien, y el que vino era el Señor, y estas cosas representaban las cosas celestiales mismas. Y el Señor, uh, cuando vino, cumple con la sombra y la figura. ¿Okay? Versículo 23, 10:23 dice, mantengamos, ahí es donde dejamos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, cuando empezamos la clase, posiblemente nosotros estábamos ajenos a la idea de que en el cielo está la figura misma, o sea, Dios mismo, y en la tierra, en el tabernáculo y el ensayo, está la figura, la sombra. Entonces, cuando viene el Señor, lo del cielo se junta con lo de la tierra, o sea, el cuerpo se junta con la sombra. ¿Okay? Y esa sombra era proyectada por todo lo que se hacía ahí en el tabernáculo, es el trabajo. ¿Okay? Y aquí cuando dice en el 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Okay? Para nosotros quizás no ha sido nuestra profesión de juntar el cuerpo con la sombra. Okay. Pero ese era el trabajo de estos hermanos, porque ellos son hebreos, ellos tenían la sombra. Okay. Entonces, cuando ellos se convirtieron porque pudieron ver que la sombra y la imagen que proyectaba la sombra y el cuerpo, o sea, el Señor mismo que vino y dio su vida por nosotros, que Él cumplía con la sombra. Okay. Antes del Señor, ellos servían a la sombra, o sea, a una imagen proyectada, como quien dice, en una pared. ¿Okay? La sombra, semejanza, ¿okay? De algo bueno, que habla ahí de los bienes venideros.
y la sombra proyectaba la semejanza de algo bueno, pero más bien de alguien bueno, que no de una cosa que iba a bajar del cielo, sino que a alguien que iba a venir del cielo. Okay. Y habla de ahí de no la imagen misma, okay. No es la idea misma, o sea que no nomás era una idea, okay. Era, o el concepto, okay. Porque la idea no es la realidad, okay. El concepto no es la realidad, okay. Una sombra no es una persona, okay. Y el Señor no quita el pecado solo por su pensamiento, okay. Del cielo, el Señor puede revelar sus leyes, sus consejos, su voluntad, pero el pecado no se quita con un perfil o una silueta de Dios. Y el ensayo, lo que se llevaba a cabo en el templo, el tabernáculo, lo que enseñaba la ley, lo que hacían allí en el templo, desde la vestidura del sacerdote, desde los sacrificios que se degollaban y todo el protocolo de cachar la sangre en un recipiente y luego esparcirla sobre el altar de bronce afuera y una vez al año entrar al lugar santísimo y esparcir la sangre sobre el propiciatorio. El diseño mismo del santuario, todo apuntaba a uno que venía. Era un esbozo, un bosquejo, un boceto de un prototipo de alguien que viene. ¿Okay? Y esto de prototipo luego me llamó la atención porque a mí, yo soy, ¿cómo se dice? Me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y tuve un tío que era estaba durante la Segunda Guerra Mundial, él era parte de una batería, se llama batería, que ponían alrededor de los aeropuertos militares, y él alcanzaba a mirar a todos los aviones que entraban y salían, hasta el escuadrón, ya sabe, 205 de México, alcanzó a mirar a un piloto que llegó allí, pero me interesaban los aviones. Entonces cuando compraba libros y trataba la historia de los aviones, ¿okay? Y todo el tiempo pensaba con un papel donde un ingeniero o uno que diseñaba cosas y lo presentaba el papel. Pues, presentaba una maqueta y decía, ese es el avión que necesitamos para ganar la guerra. ¿Okay? Pero estaba en papel. Y luego hacían un prototipo. Hacían un avioncito chiquito y lo más grande, ¿verdad? Y ese lo calaban, lo ponían a prueba. Ese es el prototipo. ¿Okay? Pero el avión ese no es el que iba a salvar a la nación. O sea, ese no es el avión que iban a usar avioncitos. Iban a tener que hacer un avión que puede cargar a gente. ¿Okay? Pero es el prototipo. ¿Okay? Y lo que se llevaba a cabo en el templo era exactamente eso, proyectar un prototipo, sí, un prototipo, alguien que viene, que así como miran aquí, ¿okay? Más o menos así va a ser. Entonces en la mente de los judíos se va formando un concepto, ¿okay? Y por eso Dios dijo, no quiero que le cambien nada aquí, porque si cambian algo aquí, va a cambiar el concepto, ¿okay? Y entonces de eso se trataba el trabajo de ellos, ¿okay? Ahora, alguien viene y el que en persona representaba al que va a venir era el sumo sacerdote. Pero Aarón en persona, el primer sumo sacerdote, lejos de Aarón en persona, porque Aarón fue un idólatra. Okay. Fue un mentiroso y un cobarde. Allá podemos leer de él, allá atrás en el libro de Éxodo, capítulo 32 y 33. Pero personificando al que viene, Aarón era exactamente
como el que va a venir. No en su propia persona, sino personificando lo que es. ¿Qué está haciendo Aarón? Pues está entrando al lugar santísimo. Alguien va a venir y va a entrar en la presencia de Dios. ¿Okay? Y hay tantas figuras en la ley, en el sacerdocio levítico. Hay tantas que Jehová, el Señor, los tendrá como culpables si no captan el mensaje. Por eso dice Juan, ¿verdad? Que el que no recibe el testimonio de Dios se va a perder. ¿Okay? Ahora, lamentablemente, Israel primero, cuando después de que estaba dividida la nación, allá atrás en los años de Isaías y especialmente, Israel primero, la nación del norte, y luego Judá también. Las dos naciones, Israel y Judá, dejaron a Jehová y se entregaron a los ídolos. El remanente que regresó de Babilonia, porque fueron a Babilonia los 70 años y regresaron, ellos perseveraron por un tiempo en el camino de Dios. Pero al llegar el Señor, las cosas ya estaban muy mal. Se habían enamorado del templo. Mira las grandes piedras. Se habían enamorado de sus tradiciones. Se habían enamorado del culto. Y sobre todo, habían establecido un sistema de justicia, de justificación basado en obras. Y les encantaba eso. Casi ellos completamente confiados en su linaje, descendientes de Abraham, confiando en su linaje para calificarlos como hijos de Dios. En Juan capítulo 8 y versículo 27, oímos aquí la blasfemia de nuestro Señor Jesucristo, porque así es como ellos la oyeron, como una blasfemia. Y el Señor les dijo en Juan 8 y el versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Okay? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Okay? Ellos le habían dicho, en versículo 39, respondieron y dijeron, no, nuestro padre es Abraham. Él es nuestro padre. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Okay? Y Jesús les dice, así como a quemarrota, no sois de Dios. Para un judío, oír estas palabras era un insulto, de los insultos sería como blasfemia. ¿Okay? Así es que cuando llega el Señor al mundo, las cosas no están bien. Voy a citar varias escrituras aquí de Juan, capítulo 2, nomás para hacer el punto de que Dios esperaba que el pueblo entendiera, ¿okay? Que los va a tener por culpables si no entienden el mensaje de la ley, del sacerdocio y del templo. ¿Okay? En Juan 2, 19 al 22, cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que destruir este templo y en 3 días lo levanto. Luego hubo protesta. ¿Okay? Ahí 2:19 dice, respondió Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús podía hablar del templo que estaba ahí, bien hermoso y todo. Ya tenía 47 años, 46 años de remodelación por Herodes. Okay. Este era el templo antiguo, era el templo de Zorobabel, pero ahora tenían 47 años arreglando. ¿Se imaginan qué hermoso no era? Era una de las maravillas del mundo. Okay. Pero Jesús puede hablar de ese templo y de su cuerpo al mismo tiempo, porque el templo lo representaba a él. Okay. Dice en versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó, ¿okay? Los apóstoles no captaron en ese momento la fuerza de esta declaración. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Hasta después de la resurrección ellos pudieron captar. Capítulo 12, del 12 al 16, tenemos otro bloquecito que habla de lo mismo. ¿Okay? Juan capítulo 12, del 12 al 16. Dice, y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Seón, he aquí tu rey viene montando sobre un pollín de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Tenemos una profecía. Había una profecía citada ya de Zacarías capítulo 12 y versículo 9. Ahí estaba la escritura. Y proyectaba la imagen de una rey siervo. De un rey siervo. No solamente un rey, pero un rey siervo, un rey humilde. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Okay. Entonces, estaban esas escrituras allí, pero como que no la captaban. ¿Por qué? Porque habían cambiado la sombra. Que la sombra proyectaba la venida de un rey humilde, pero a alguien les enseñaba diciendo, no va a ser un rey humilde, va a ser un rey que va a gobernar y va a quitar los opresores que tenemos y vamos a gobernar el mundo, nosotros. Y cuando miran que entra a la ciudad sobre una pollino de asna y no en un caballo de guerra, pues como que no entendían. Y luego el capítulo 20 de Juan, y vamos a leer versículos 8 y 9. ¿Okay? Juan capítulo 20, versículo 8 y 9. Ese no es, pero quería leer la escritura donde el Señor da su vida, muere. ¿Okay? Y los discípulos estaban escondidos ellos. ¿Okay? Ellos ellos no creían que el Señor iba a resucitar. ¿Okay? Y cuando fueron a la tumba, pues no encontraban el cuerpo, pero todavía ellos no captaban que iba a resucitar. ¿Okay? Cuando el Señor muere en la cruz, los discípulos, el único que estaba cerca ahí era Juan, que los demás huyeron. ¿Okay? Pero el Mesías iba a dar su vida, iba a tener que morir. ¿Okay? Y cuando muere, todas sus aspiraciones, todo cae al suelo, todo se derrumba, todo queda por el suelo, sus ideas, aspiraciones, todo queda por el suelo. Pero no era solamente la muerte no iba a sellar su declaración, ¿okay? Sino que como hijo de Dios, sino que iba a ser la resurrección. Así es que si no muere, no hay confirmación, porque
iba a estar en el sepulcro o se iba a irse al cielo sin resucitar en carne para estar con ellos y decir, yo soy. ¿Okay? Ahora, en Romanos capítulo 1, del 1 al 3, Pablo establece precisamente eso. Dice Romanos 1 y versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Y es la única manera para declararlo a él como Hijo de Dios, por medio de la resurrección. Nuestra fe en el Señor está basada en que resucitó de entre los muertos. Si el Señor no resucitó, hermanos, no hubiese absolutamente nada. Si no resucitó, no hubiera iglesias, no hubiera ninguna historia de Jesús. Simplemente, si acaso mencionaran, iba a estar en la lista de otros que vinieron y predicaron, prometieron, pero murieron y hasta ahí llegó. En el libro de los Hechos, capítulo 5, y versículos 35 y 37, cuando juntaron los apóstoles ahí frente del Senadrín, ¿verdad? Que eran 70 hombres seleccionados de entre el pueblo judío para juzgar los casos más difíciles. Entre ellos, los querían matar, pero interviene uno de ellos que se conoce como el más sabio de esa época, porque me metí al diccionario para ver qué decían de Gamaliel. ¿Okay? Y Gamaliel se levanta. ¿Okay? Era, dice el 34, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo. Se mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sáquenlos para fuera un ratito. ¿Okay? Y el 35 dice, y luego dijo, varones israelitas. Estoy leyendo de Hechos 5, 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y dice ahí que estuvieron de acuerdo con él. ¿Okay? Pero si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, simplemente lo hubiera añadido a esta lista. Teudas y Judas. Ahí está. ¿Okay? No hay un escenario, hermanos, para tener un cristianismo sin la resurrección del Señor. No se puede imaginar un cristianismo si no resucitó el Señor de entre los muertos. Sin embargo, aquí estamos nosotros casi 2000 años después. Como en unos 8 años, hermanos, se van a cumplir los 2000 años desde que el Señor entró a este mundo. Y ninguna religión, hermanos, de las tres religiones mayores que vienen siendo el judaísmo, el islam y el cristianismo, ninguna religión depende en una resurrección. Nomás el cristianismo. Y si el Señor no resucitó, les aseguro que no estuviéramos reunidos ahorita. Okay. Ninguna de las religiones mundiales, hermanos, dependen en una muerte
para expiación del pecado. Ninguna. Solo la ley dada en Sinaí, hermanos, demandaba sangre. La única ley que demandaba sangre para el perdón de pecados. ¿Okay? Pero aún esa sangre apuntaba, la sangre de animales era no era la imagen misma, pero apuntaban de que alguien viene y va a derramar su sangre para el perdón de los pecados. ¿Okay? Y en Hebreos, lo que estamos estudiando ya, Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, para cualquier persona que ponía atención, si ponía atención a lo que estaban leyendo o lo que oían en la ley ahí en el templo, en las sinagogas, y si podía poner atención a lo que estaban haciendo allí, podía ver el mensaje. Y era un mensaje bastante claro que Dios los va a tener por culpables si no entienden el mensaje. Pero dice allí, el capítulo 10, voy a leer hasta el versículo 4, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese era el mensaje. Okay. Entonces, si estos no pueden quitar el pecado, ¿cómo? Pues, ¿a qué apuntan estos sacrificios? A estos hermanos que habían abrazado esta verdad. El escritor de Hebreos les exhorta que se mantengan firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y la exhortación es que no dejen de juntar al Cristo con la sombra, porque hacen pareja perfecta. Como todos tenemos distintas huellas digitales, hermanos, así también tu sombra es solo tuya. Okay. Si, por ejemplo, le digo al hermano Rafael, párese aquí, vamos a poner una luz acá, yo me paro acá, la luz, mi sombra no va a ser la misma que él, la de él. Él tiene su sombra distinta y yo tengo mi sombra distinta. Y así el Señor, su cuerpo proyectaba una sombra distinta a través de la predicación, a través del ensayo que se llevaba a cabo ahí en el templo. Era una sombra única y distinta. ¿Okay? Y difícil para, si no podías entender esto, ¿verdad? Que Cristo es el único que cumple con esto, pues no sé qué otra cosa, pero yo miro que yo puedo entender por qué Dios los va a tener como culpables si no aceptan al Señor. Y esa era la profesión de ellos, hermanos. Esta es la exhortación a ellos a que sigan haciendo eso, porque es la manera que van a convertir a sus hermanos hebreos. ¿Okay? Nosotros no fuimos criados con eso, pero yo creo que esta exhortación también es para nosotros. ¿Okay? Porque si tú puedes ver en todo el Antiguo Testamento cómo Dios está apuntando a su Hijo, eso te va a fortalecer. ¿Okay? Porque es la base, es la raíz de nuestra fe. Nosotros no nomás creemos que Cristo vino así, apareció sin ningún anticipo y sin ningún mensaje de Dios. No, tenemos todo el Antiguo Testamento que apuntaba desde la ley, salmos, profetas, todo apuntaba a la venida de uno y te lleva a la cruz, te lleva al lugar, te llega el tiempo y te lleva a la persona. Okay. Así es que no es ninguna otra religión tiene un trasfondo como el cristianismo. Okay. Así es que esa es la exhortación que les hace en el versículo 23. Okay. Ahora, versículo 24 de Hebreos 10 dice, y consideremos unos a otros
para estimularnos al amor y las buenas obras. Okay. Ahora, aparte de que tienen ese trasfondo, tenemos que también estimularnos. Okay. La palabra estimular viene de una palabra que significa observar de cerca, observar completamente. Okay. Y en Juan capítulo 1 y versículo 47, cuando le presentan a Jesús, le presentan a Natanael. Okay. El Señor dice algo muy, muy bonito de él, que no dice de otras personas. Imagino que otras personas también merecían esto, pero nomás lo encontramos con este hombre. Dice Juan capítulo 1, versículo 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí Jesucristo puede hablar así de Natanael, porque sabía esto de él, de Natanael. Okay. El Señor sabía lo que estaba en el hombre. Yo no. Yo necesito tiempo, ¿verdad? Poquito tiempo o tiempo para observando de cerca y completamente a mis hermanos para poder estimular al amor y a las buenas obras. Okay. Así que la relación entre nosotros debe de ser cercana. Okay. Debe ser cercana, no debe ser lejana. Okay. Y ahorita nos va a decir una de las maneras que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Okay. Pero yo les he dicho varias veces a mis hermanos, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de saber bastante de nuestros hermanos. Okay. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Especialmente dónde viven nuestros hermanos. Okay. ¿Dónde vive cada miembro de la iglesia? Que nosotros como somos poquitos no hay problema, ¿verdad? Pero los hermanos hacen un directorio para que sepan los hermanos, ¿verdad? Y yo, si alguien me pregunta de un hermano, yo quiero decir, sí, yo lo conozco y sé dónde vive y todo, ¿verdad? No somos extranjeros. No debemos ser extranjeros en el sentido, pues, para decir, ¿tiene hijos? Pues no sé. O, ¿sabes dónde vive? Pues no, nunca he ido para allá. O así, no. Nosotros tenemos familia en carne. Okay. Y unos tenemos familias grandes, otros tenemos familias pequeñas. Yo sé que la hermana Marister tiene una familia grandísima. Y si yo le pregunto, hermana, ¿dónde viven tus sobrinos? Tus hermanas, tus sobrinos, ¿verdad? Ella nos va a decir exactamente dónde viven todos ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están unidos. ¿Okay? O sea, tienen esa relación. Pues la familia de Dios también tiene que tener esa clase de relación. Tenemos que estar de cerca, no de lejos. ¿Okay? Y así es como vamos a nosotros a saber cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Okay? En Hechos capítulo 11, ¿se acuerdan de aquel hombre que se llamaba Bernabé? Que vendió propiedades para que los hermanos, porque había necesidad ahí en Jerusalén y en Judá, y él vendió sus propiedades para que los hermanos se aliviaran un poco de la hambre que estaban sufriendo. ¿Okay? Pues este hermano, cuando Saulo se convirtió al Señor, él fue el que lo defendió ahí en Jerusalén. Y cuando quisieron matarlo, lo enviaron, le dijeron, vale más que te vayas de Jerusalén. Tuvo que huir de Damasco y luego después tuvo que huir de Jerusalén y se fue a Tarso. Ahora, cuando llegó noticia en Hechos 11, cuando llegó noticia que los hermanos en Antioquía necesitaban, se habían convertido unos al Señor,
Nos dice que este hombre, fue, yo no sé cuántos kilómetros, pero él fue y se trajo a Saulo, que después le pusieron Pablo. Pero vamos a leer ahí Hechos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Okay. Cuando llegó a Antioquía, okay, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregó al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, buscando a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Okay. Porque es que Bernabé, cuando miró esto allí en Antioquía, ¿por qué dijo, voy por Saulo? ¿Por qué? Porque Bernabé consideró a Saulo. Okay. Los apóstoles consideraron a Bernabé el mejor hombre para ir a exhortar a los hermanos de Antioquía es Bernabé. Cuando Bernabé llega a Antioquía, dice, la mejor persona para que trabaje aquí es Saulo. Okay. Y esto, los hermanos pueden determinar estas cosas porque pueden ver en los hermanos de cerca, no solamente sus debilidades, pero sus habilidades. Okay. Y así nos damos cuenta cómo podemos estimular a los hermanos. Okay. Nunca han oído a alguien decir, ese hermano sabe cómo consolar. Yo lo oí en un velorio, fíjate que se levantó para hablar así y verás qué bonito habla y qué suave consoló a la familia ese hermano. Y parece que nomás estaba hablando de su corazón. Ah, okay. O todos cuando salíamos nosotros a tocar puertas aquí en Mexicali, todos querían salir con la hermana Susana. No, yo quiero salir con la hermana Susana ahora. No, a ti te tocó la hermana. No, ¿por qué? Porque la hermana simplemente tenía el don para invitar, tenía facilidad de palabra. Pero de cerca, hermanos, es como nos damos cuenta de nuestras habilidades y nos damos cuenta cómo podemos estimular al amor y buenas obras. Okay. De lejos no. Okay. En Marcos capítulo 1, y yo pensaba que se encontraba esto en los otros evangelios, pero nomás se encuentra en Marcos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 34 al 39. Dice, versículo 35 dice, Marcos 1:30, y levantándose, Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Está hablando del Señor que se levantó muy temprano para hacer oración. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos. Okay. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera los judíos. Pero Jesús dijo, yo me voy, no dijo yo me voy, dijo, vamos. Okay. Vamos para incitarlos a ellos al amor y algunas cosas. Vamos. Okay. Esto es bonito, hermanos. Okay. El cristiano no debe de tener ni una gota de sangre mala corriendo por sus venas. El cristiano es un pacificador, es manso, es justo, uno que busca lo bueno. Okay. Considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Okay.
Sin el Señor estamos abiertos a lo malo. Ahora en el Señor buscamos lo bueno en otros. Y cómo conmover a los hermanos al amor y a las buenas obras. Okay. Así es que esta es la exhortación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Okay. Y como les digo, esto no se puede hacer de lejos, tiene que ser de cercas. Okay. Y ahorita con esta pandemia sí nos mantiene algo alejados, ¿verdad? En carne, pero gracias a Dios tenemos los teléfonos y todo para mantenernos cercanos y al tanto de las cosas que nos están pasando. Como ahorita nos comunicó la hermana pidiéndonos oración porque va a ir a hacerse unos exámenes. Okay. Pero el deseo de nosotros es estar cerca a los hermanos. Y luego dice el versículo 25, Hebreos 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿dónde y cuándo nos podemos ver? Okay. Pues en las reuniones, que es una. Okay. Pero ahí es cuando podemos vernos la mayoría. Y aquí dice, no dejando de congregarnos. Okay. Ahora, en el primer siglo era la única forma de poder ver el rostro y de estar con los hermanos, así, ¿verdad? Ahorita no había celulares en entonces, no había el Zoom, no había el teléfono, no había nada, no había telégrafo. Okay. Había correo. Okay. Pero nada, pero nada puede tomar el lugar de la reunión. Por eso dice aquí, ¿dónde es el lugar más apropiado para estimularnos al amor y las buenas obras? En la reunión. Okay. No dejando de congregarnos. Okay. Una de las cosas que me di cuenta yo, y no me di cuenta así como quien dice ayer, ¿verdad? Pero me di cuenta después de un tiempo que yo tengo más, veo más a mis hermanos en Cristo que mis hermanos en la carne. Okay. Porque todos nos casamos y cada uno se va a su lugar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cada primer día de la semana, a lo menos el primer día de la semana, veo a mis hermanos. Okay. Y eso va a tener un efecto en mi vida. Okay. Ahora, aquí dice que algunos tienen por costumbre. Okay. Y pues sí, sí es algo bueno, aquí en lo que está diciendo en Hebreos 10 y versículo 25, cuando dice algunos tienen por costumbre, ellos sabían de quién hablaba. O sea, nosotros cuando nosotros con el tiempo vamos a crear una costumbre y vamos a saber quién tiene la buena costumbre o la mala costumbre. Okay. Pero dice ahí que como algunos tienen por costumbre. Y cuando dijo eso, los hermanos que están oyendo, ellos sabían exactamente de quién estaba hablando, aunque a lo mejor el que escribe la carta nunca es una carta abierta, pero nosotros sabemos de quién está hablando. Porque todos vamos a crear una misma, vamos a crear nuestra propia costumbre. Ya le corté ahí al gallito. Okay. La palabra costumbre, en griego dice tener algo por hábito. Y nosotros sabemos cómo empieza ese hábito. Y también sabemos cómo termina ese hábito. Okay. Empieza con pues ahora que llegamos a la edad avanzada y nos hacemos abuelos. Okay. Me acuerdo que antes cuando
le decía a Mike, Mike, vamos a ir ¿quiere ir a El Salvador? Sí, ¿cuándo vamos a ir? Vamos a ir en junio. Ok, vamos. Okay. Y no estoy hablando mal de Mike, nomás cosas que van a salir, ¿verdad? Pero ya que se hizo abuelo, y aparte que estamos más viejitos, pero yo le digo, si le digo Mike, Mike, vamos a El Salvador, va a decir que sí, vamos, okay, pero vamos en junio, no, porque va a graduar mi nieta. Ok, yo entiendo. Pues vamos en diciembre, no, porque es cuando tenemos la junta familiar y cosas así. Y es unas cosas que uno ya de viejo, ¿verdad? Queremos estar con la familia, especialmente si la familia no solamente es en carne, pero también en Cristo. ¿Ok? Pero muchas veces la costumbre empieza, la costumbre, como dice ahí, de no congregarnos empieza con familia. Okay. Y llegan los domingos, o los sábados o viernes llegan, ¿verdad? Y el domingo, por no dejar a la familia, tíos o tías o amigos, lo que sea, mejor no nos reunimos. Y nuestros familiares aprenden de eso. Aprenden ellos, no, pues podemos llegar los domingos a las 10 cuando se reúnen y ahí se van a quedar con nosotros. Y si no cambiamos nuestra costumbre, así se va a hacer. Okay. Pero sabemos cómo empieza. Empieza la segunda vez, tercera vez, y luego ya se hace una costumbre. Okay. Y fíjense nomás, esto también te va enfriando. Y yo, la experiencia, ¿verdad? Y yo no lo voy a juzgar, Dios va a ser el juez, pero mi experiencia es que cuando sucede esto y se enfrían, con el tiempo dejan. Ya no se reúnen. Okay. Ahora, aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Okay. Ahora, la palabra costumbre en el griego viene de la palabra ethos, un hábito o acostumbrado. Okay. Y algo que quieres, que es lo que dice ethos, es algo que tú quieres. Okay. Ahora, la costumbre puede ser buena o la costumbre puede ser mala. La cosa está que no hay un mandamiento de que te reúnas. Yo sé que así lo hemos enseñado, ¿verdad? Que el Señor dio un mandamiento de reunirnos el domingo. No es así, hermanos. No es así. El Señor dijo, haced esto memoria de mí. Ese no es un mandamiento. Está diciendo el Señor, cuando lo hagan, lo van a hacer así. ¿Ok? El Señor te deja que muestres tu amor. No por un mandamiento, pero muestres tu amor a Él. Yo sé que el primer mandamiento y gran mandamiento es amar, pero la palabra ahí mandamiento, la palabra mandamiento, esa instrucción primero, hermanos, es instrucción. Okay. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Okay. Es un mandamiento. En la segunda carta de Corintios no es un mandamiento, es una prueba de amor. Y Dios está diciendo cómo hacerlo. ¿Okay? Y no había mandamiento, así como en el Antiguo Testamento, no había mandamiento, hermanos, para la reunión en la sinagoga. En Lucas capítulo 4 y en versículo 16, cuando el Señor se reunió en la congregación allí o en la sinagoga allí en Capernaum, donde él de allí, de Nazaret, se vino a Capernaum y de ahí empezó a trabajar, pero nos dice ahí en Lucas 4 y 16 que vino a Nazaret, donde se crió. ¿Okay? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense nomás, conforme a su costumbre. ¿Por qué? Porque es lo que él quería hacer. Era una buena costumbre y él quería hacer eso. ¿Okay? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó
a leer. Okay. Ahora, en Lucas 23, y también cuando circuncidaban a los niños, nos dice ahí que conforme al mandamiento. Okay. Conforme al mandamiento. Y aquí también en Lucas 23, 56, dice ahí, las mujeres aquellas que, bueno, en 55, el Señor había muerto, lo habían sepultado, y las mujeres querían llevarle especies, dice allí en Lucas 23 y versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto y como fue puesto su cuerpo, okay, dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento, dice ahí que descansaron ese día. ¿Por qué? Porque era el mandamiento de Dios. ¿Okay? Ahora, cuando habla de costumbre, está hablando de algo que tú quieres. ¿Okay? Que ya te habituaste a algo que tú quieres. Que ya te inclinaste a algo. Y esa costumbre puede ser buena. La costumbre de reunirte cada vez que la iglesia tiene reunión. ¿Okay? Porque quieres hacer eso, o con el tiempo vas a tener la costumbre de no reunirte, porque es lo que quieres, ya te habituaste a eso, ¿ok? Y vas a buscar cualquier pretexto, va a ser pequeñito, como le dije a una hermana, no quería venir porque le salió un grano en la cara, ¿ok? Pero era una muy buena costumbre de reunirse, ¿ok? Y dice la segunda parte del versículo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Okay. Ahora, para explicar esta segunda parte del capítulo, de este versículo 25, donde dice ahí, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, va a tomar bastante tiempo, así es que me voy a tener aquí, no voy a terminar la clase todavía, hermanos, ¿ok? Todavía me quedan como unos 10 minutos, 15 minutos, pero voy a tener aquí, si acaso tienen comentarios sobre lo que dije ahorita de la reunión. Okay. Si tienen algo que añadirle, una opinión. Sí, hermano. Tiene que encender su micrófono, hermano. Hermano, yo pienso de que el único motivo por el que uno no se pueda reunir es porque esté enfermo. Sí. Así pienso yo. ¿Está bien? Hermano Sí, Raymond, sí, hermano. lo que yo, hermano, puedo analizar en esta clase hermosa es de que esa costumbre es mala. Está reprendiendo, es una exhortación la que está haciendo la carta a los hebreos, los hermanos. Porque así como usted lo dijo, que al dejarse de reunir, uno se enfría, va perdiendo la fe, va perdiendo la comunión con Dios, la comunión con la iglesia, se va haciendo, hermano, uno como un poco simple y extraño. De manera que es una mala costumbre no congregarse. Y es malo y dañino para nuestra fe y para nuestra salvación. Porque a medida de, hermano, de congregarnos, se ganan muchas cosas, hermano, porque los hermanos fieles a las congregaciones son amados por los hermanos, respetados por los hermanos y queridos por los hermanos. Y se extrañan los hermanos que son fieles a las reuniones. Pero aquellos hermanos que llegan allá cuando ellos quieren, cuando ellos tienen una oportunidad así, entonces hasta el amor se pierde un poquito, y eso se ha venido, hermano, experimentando en la iglesia del Señor. Entonces yo creo que una de las maneras, hermano, para mantener la llama y la esperanza de fe encendida es congregarnos, congregarnos y congregarnos y congregarnos, porque así como nuestra alma se fortalece, y así, hermano, como los hermanos van teniendo confianza en nosotros y aprendemos de la palabra de Dios y podemos consolar, podemos animar y podemos también hablar con un poquito de autoridad. Porque, hermano, las malas costumbres le quitan a uno la bendición de poder exhortar, hermano, a otro hermano, a otra hermana.
Entonces yo creo que son bases bien importantes para considerarlo para bien de nuestra vida espiritual en todo campo. Una persona que no se congrega así, hermano, simplemente así, no puede pararse en un púlpito y enseñar, hermano, con autoridad la palabra de Dios. Y hay muchas cosas, hermano, bajo este texto que son muy importantes, hermano, el hecho de tomarla muy en cuenta. Porque yo así lo veo, hermano, lo veo acá y lo veo en todos los lugares donde hay iglesia de Cristo. Es un buen hábito, hermano, congregarnos. Es una buena decisión el congregarnos, hermano, y porque no se debe de perder eso. Una vez, hermano, nosotros nos quedemos simplemente porque nos quedamos así, pues la verdad que estamos fallando. Y dijo la hermana, si es una enfermedad, Dios sabe. Si es por un trabajo, hermano, pues la verdad que Dios sabe. Pero mientras los hermanos que podemos congregarnos, hagámoslo con todo amor para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestras almas. Es mi Amén. comentario. Hermana Margarita, ¿tenías algo que decir? Que así, eso de lo congregarnos, o sea, aquí cuando está hablando aquí en la palabra, dice, la persona que está diciendo, o sea, que ellos saben, cuando dijo que tienen por costumbre, o sea, ellos se dirigen, muchas veces no necesitamos ni decirlo, porque cuando dice aquí esta palabra, que algunos tienen por costumbre, ya sabe automáticamente, todos sabemos quiénes somos los que tenemos esas malas costumbres, porque son malas costumbres los que tenemos, y muchas veces hasta esas personas que ya tienen esa mala costumbre, ellos mismos se delatan por sí solos, porque empiezan a decir, no me quieren, me voy a retirar por esto, me voy a retirar porque no me hablan o no me saludan, y eso es lo que miran el lado malo, lo negativo, en vez de examinarse ellos mismos y decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el amor de mis hermanos. Estoy perdiendo la confianza en mis hermanos. Sino que ellos mismos se hacen su mismo daño, porque ellos juzgan eso, no dejando de congregarnos. Los que tienen por costumbre no reconocen esa costumbre mala que tienen. Bueno, Nunca van a llegar a encontrar la verdadera vocación a Dios. una escritura más para confirmar en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. O sea que era una costumbre de los judíos cuando todavía, ¿verdad? Antes del Señor ya estaban las sinagogas, y porque no había mandamiento en el Antiguo Testamento para una reunión en las sinagogas, pero era una buena costumbre. Y era la costumbre de Pablo de ir a la sinagoga, ¿por qué no? Pues ahí tienen los libros, le leen a la gente, así es como la mamá de Timoteo y la abuela, es como aprendieron la palabra para después transmitírsela a Timoteo en la sinagoga, y ellas tenían la buena costumbre. Así es que les agradezco muy sus comentarios, estamos más o menos ahí de acuerdo en eso, ¿verdad? Aún he visto hermanos enfermos que quieren reunirse porque se sienten así, Sí. así, pero si estás enfermo, quédate en la casa. No, sí, ahorita, y más ahorita. A ver, sí. Pero yo me acuerdo de una hermana, no sé si la conoció el hermano Rafael, allá en Zacatecoluca. La hermana tenía cataratas, no podía ver, y usaba la hermana Abdulia usaba ya estaba anciana, 2 bastones, pero era la primera que salía en la mañana, y la hermana Abdulia, no, ella va subiendo la cuesta ya, solita iba. Hermana Julia, hermano. Sí, la hermana Abdulia. También, ¿usted hermano. acuerda de? Sí, ajá. Sí, hermano. Pues ella era la primera que se iba. Y ella podía haber dicho, me voy a quedar en la casa, no. Se iba. Amén, hermano. Yo nunca me olvido de ella, porque un ejemplo de una persona que tenía ese deseo de estar reunida y pues no podía ver a los hermanos. Porque no. Hermano, ¿puedo hacer un comentario? Sí, hermana.
Hoy con esto de la pandemia, antes uno no le interesaba irse con gripe o tos, pero hoy con esto de la pandemia uno no puede ir porque pueden pensar que uno anda al virus y en realidad porque amamos a nuestros hermanos no podemos irlos a contagiar, ¿verdad? No porque antes una gripe nosotros no nos detenía para ir a las reuniones, a menos que mi abuelita decía, mi abuelita era la abuelita Licha, ¿no? Ella decía, yo solo que no pueda caminar no voy, decía, pero a mí algún dolor a mí no me detiene, decía. Solo que no pueda caminar y en realidad así fue, gracias a Dios, hasta el día que ella falleció. Y sin embargo ella, a pesar de estar enferma, ella iba a visitar a otro enfermo. Ella, o sea que ella, ¿verdad? Aunque ella estuviera enferma, porque una vez fuimos a visitar al hermano Adán. El hermano Adán lo acababan de operar de no me acuerdo de qué lo operaron, y ella también estaba enferma del hígado. Y él dijo cuando llegamos, ¿verdad? Porque me dice, yo quiero ir a ver al hermano Adán. Vaya, le decía yo, la voy a llevar, pues. Y entonces dijo el hermano Adán, ¿cómo es que usted, hermana, le dijo, estando enferma, viene a visitar a otro enfermo? Y vino ella y le dijo, es por el amor, hermano, que nos tenemos, le dijo, de hermanos. Así es que yo sí, ahora, ¿verdad? Por eso de la pandemia no puede uno andar visitando hermanos que estén enfermos, ni uno estar enfermo, y mucho menos en las reuniones presenciales, que también uno sabe que puede ir a contagiar a algún hermano. Ya tuve una experiencia, creo que los de Santana tuvieron esa experiencia que se enfermaron un montón de hermanos, pero pues querían reunirse, pero se enfermaron y dijeron, ok, vamos a calmar un poquito, porque si estás anciano te puede matar. Y pues no queremos eso. Ya, gracias a Dios, yo creo que vamos a salir de esto pronto. Si el Señor nos da vida, vamos a poder reunirnos otra vez sin ningún problema. O poquitos problemas, pero no tantos. Ok, hermanos, miren, como el tiempo se nos ha acabado, esta última parte del versículo donde dice ahí que tanto más que ven el día que se acerca, ¿okay? Ese día, para ellos, ese día representaba la destrucción del templo. ¿Okay? Y el Señor habló de eso en Mateo 24, ¿okay? Cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra, pero el Señor les dijo, no les dio el día ni la hora, pero dijo, va a ser dentro de esta generación. Y ya han pasado 35, 36 años, quizás faltan de 3 a 7 años cuando el templo se va a destruir. Y él está hablando del templo. En todo el capítulo 9 escribió las cosas que estaban en el templo. Hay unas cosas que no puedo hablar de esas, pero está hablando de lo que se llevaba a cabo allí y está hablando en tiempo presente. Cuando leemos Hebreos, no está hablando de cosas que se hacían antes, sino que está diciendo los que sirven el templo. Okay. Y los romanos destruyeron el templo precisamente en el año 70. Okay. Duraron cinco meses sitiando la ciudad, pero en el año 70 el templo fue destruido. Okay. Y el Señor ya les había dicho. Y era un evento que iba a impactar a estos hermanos. Okay. Así es que lo que tengo que decir de eso es bastante, y voy a leer casi más de la mitad del capítulo 25, 24 y 25 del libro de Mateo, porque ahí está la información, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, hermano. Porque es importante para nosotros que estamos viviendo durante esta pandemia y por internet, hay muchos predicadores que están diciendo que ya estamos viviendo en estos últimos días. El Señor dijo esto en Mateo 24 y pues yo no comparto. Lo que yo sí sé es que individualmente, yo personalmente, yo tengo que estar preparado por si el Señor viene. Okay. Y mucho de lo que está escrito o por si nos toca, ¿no? ¿Eh? Si nos toca morir. Sí,
que Sí. tiene que ser bien preparado uno individualmente por Sí, lo que quiero decir es que él está hablando a los hermanos, ajá, sí, de un templo que de está un templo. Ajá, de no, sí. pie Ujú. y no va a caer piedra sobre piedra. ¿Ok? No, sí, pero tú dijiste, Y ellos van a poder ver ajá, cuando vienen para destruirlo. Y Jesús dice, váyanse a las montañas. sí. Aunque ¿de qué me sirve a mí si me va a tocar en mi día? ¿De qué me va a servir si me voy a las montañas? No, pero tú dijiste de los predicadores que están diciendo que es Sí, el ya fin del sé. mundo. Sí, ya O sé. sea, Y pues yo digo, ok, si calificaran lo que dijeran, estuviera bien, pero no lo califican, ajá, no lo califican, ¿no? ¿no? Y quieren hacer su dinero. Oh, sí, es lucro. ¿Sí? Así es que, pero yo estoy seguro que la mayoría de los hermanos entienden, pero quería hablar poquito para entender algunas cosas que están ahí, nomás para clarificar, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Pues le damos gracias a Dios y le doy gracias a ustedes por su atención. Gracias que nos prestan sus oídos y sus corazones. Y ahí vamos a dejar la clase esta. ¿Okay? ¿Sí, está bien? Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a parar la grabación.